Muy buenos días. Dios les bendiga, mis hermanos, grandemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Grito de angustia y canto de alabanza. Es el Salmo 22. Un salmo donde puedo ver a David entre la angustia, pero al mismo tiempo le puedo ver la alabanza a su Dios. En estos días, leyendo este salmo, yo le decía al Señor, Señor, quiero la fe de David, quiero la fe de David, quiero vivir en esa fe que escribía en la mayoría de sus salmos, palabra de angustia por verse en la persecución de sus enemigos, pero en medio de la angustia también escribía consuelo o restauración o fe, escribía fe. Hay salmos donde él se queja o donde él clama a Dios, y en ese mismo salmo hay cántico de alabanza. ¿Quién de nosotros podría en medio de la aflicción alabar a Dios? Esto solo lo hace aquella persona que tiene una fe, una confianza plena en nuestro Dios, en su Dios. Dice así el Salmo 22, inicia diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Dice en el 2, Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Pero dice en el 3, sin embargo, aquí viene una palabra de alabanza para su Dios. Dice en el 3, sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Pero del versículo 6 nuevamente en adelante empieza su palabra de angustia. Dice en el 6, pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo: que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Esta era la burla que le hacían a David. Por eso él hace escribe este salmo entre la angustia, pero también entre la alabanza. Continúa en la angustia, en el versículo 9. Porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar estando a los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay nadie que ayude. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí, como un león que despedaza y ruge. Soy derramado como agua, y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor, y la lengua se me ha pegado al paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrillo de malhechores. Me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miraron, me observaron. Se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Y quiero que noten acá algo desde el versículo 17 al versículo 8. Palabras muy textuales donde hace referencia al Señor Jesucristo.
Porque se dice que este salmo, que el Salmo 22 es sobre nuestro Señor Jesucristo. Él acá, el salmista acá, proféticamente está hablando acerca del Señor Jesús, del dolor que nuestro Señor Jesús iba a sufrir e iba a padecer. Dice en el 16, terminando el 16, dice: me acercaron cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Horadaron las manos y los pies quiere decir que sus manos y sus pies fueron rotas por un clavo. Eso es horadar. Dice en el 17: puedo contar todos mis huesos, pues ellos me miraron, me observaron. Dice en el 18: se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto lo dice la palabra del Señor, que lo hicieron con el Señor Jesús, que repartieron sus ropas y echaron suertes sobre ellas. Acá podemos ver que David está escribiendo una parte de la angustia, del oprobio que sufrió el Señor Jesús. Pero dice en el 19: pero tú, oh Señor, no estés lejos, fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Acá nuevamente le dice: pero tú, Señor. Esa palabra pero tú está haciendo una diferencia entre que Él está hablando en angustia, pero que del Señor Él va a recibir toda esperanza, que Él va a recibir toda esperanza, porque su esperanza la tiene puesta en el Señor, porque Él sabe de que el Señor va a venir en su rescate. Lo dice en el 19: pero tú, oh Señor, no estás lejos, pero tú, Señor, no estás lejos. Mira cómo dice: fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Dice en el 20: libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos, respóndeme. Y acá puedo hablarte a ti. No sé si estás pasando por una angustia, si estás pasando por una aflicción, por una dificultad, pero ¿cómo es tu relación? ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo está tu fe en el Señor? Te quejas, pero al mismo tiempo le dices: pero tú, Señor, yo sé. O ¿cómo es tu confianza? ¿Cómo está tu fe al levantar queja y solamente quedarnos en la queja, solamente quedarnos en el clamor, solamente nos quedamos en la angustia, viviendo en la angustia? ¿O creemos que de esa angustia, de esa dificultad, el Señor nos librará? Nuevamente en el versículo 22, Salmo 22, versículo 22, David hace una hermosísima alabanza. Dice así: hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo, descendencia toda de Jacob, glorifíquelo, témanle, descendencia toda de Israel. Porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamo al Señor, lo escuchó. Qué hermoso salmo, qué hermoso versículo del 22 al 23 dice: aún en medio de la angustia, hablaré de tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación y te alabaré, y te alabaré. Hay alguien que en medio de la angustia es capaz de callarse y no es capaz de dejar de hablar del Señor. Dice en el 25: de ti viene mi alabanza,
De ti viene mi alabanza en la congregación. Mis votos cumpliré delante de los que temen. Los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan al Señor lo alabarán. Viva para siempre el corazón de ustedes. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque del Señor es el reino y Él gobierna a las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán y se postrarán ante él todos los que descienden al polvo, aun aquel que no puede conservar viva su alma. La posteridad le servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia, y a un pueblo que por nacer anunciarán que Él ha hecho esto. Mis hermanos, vuelvo y le repito, un día en oración, leyendo este salmo, en oración yo le decía al Señor, Señor, quiero la fe de David. En medio de la angustia y de la aflicción, quiero levantar un cántico de alabanza. Quiero la confianza de David, que verse rodeado por sus enemigos levantaba un cántico de angustia, pero al mismo tiempo levantaba un cántico de alabanza. Y hoy yo te hablo esta palabra. Hoy te quiero guiar, te quiero llevar a que leas este salmo. Divide los versículos donde hay ese cántico de angustia, pero donde Él al mismo tiempo levanta un cántico de alabanza. Porque hoy yo te quiero guiar y te quiero llevar a través del Espíritu Santo a que puedes quejarte, puedes gritar en medio de la angustia, pero al mismo tiempo puedes levantar un cántico de alabanza, porque este cántico que David levanta quiere decir que él confiaba en el Señor. Él se queja o él habla angustiado, pero al mismo tiempo él tenía su confianza puesta en el Dios de su salvación. Él decía, se lo voy a volver a repetir nuevamente en el versículo 3. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados, en ti confiaron y no fueron decepcionados. David está hablando de la descendencia pasada. Él es lo que le está diciendo al Señor. Tú libraste a nuestros antepasados. Ellos clamaron a ti y tú les respondiste. Ten esa certeza y esa confianza que aunque estés pasando por dificultad, que aunque grites, aunque des palabra de angustia, al mismo tiempo levanta un cántico de alabanza, porque esto muestra que tú estás confiando en Él. Que hoy puedes estar afligido, pero que mañana verás la respuesta, porque no le estás clamando al sistema, no le estás levantando súplica al hombre, sino que tu angustia la estás llevando al Señor, y al mismo tiempo le alabarás. Lo vimos en el Señor Jesús. Él, en medio de la angustia, en medio de la aflicción, clamaba y confiaba en el Padre Celestial. Te bendigo en el nombre del Señor Jesús, y recuerda, grito de angustia y cántico de alabanza. Te bendigo en el nombre del Señor Jesús. Amén.